Continuamos con el análisis para contar las columnas. Para ello usamos select, también la función count, asterisco, total de columnas, from information schema.column where table name es igual a nuestra tabla crimen raw. Si ahora ejecutamos esta consulta, nos debe dar el total de columnas. Como ven, aquí tenemos 28 columnas. Vamos a copiar esto y lo colocamos aquí debajo como una respuesta. Y ahora lo ponemos comentado. También pudiéramos ver los tipos de columnas utilizando el Management Studio, yendo a la tabla, yendo a columnas, delante del signo más, vamos desplegando cada elemento dentro del contenedor, vemos las columnas con sus tipos y con sus atributos. Lo pudiéramos hacer a través de código, utilizaremos una sentencia select column name as nombre de columna, data type as tipo de columna, que voy a extraer de information schema column where table name es igual a la tabla crimen raw, coma, aquí lo tenemos, y por aquí también la información que muestra en el panel de la izquierda Management Studio es mucho más completa. Para continuar con el análisis, lo que vamos a hacer es una copia de seguridad que en algún momento nos sirva de respaldo si nuestra información se daña o se pierde. Este proceso es sencillo, simplemente utilizamos select from crimen raw, verificamos. Y aquí tenemos nuestra consulta de la tabla original con todos los registros. Todos estos registros los podemos ahora enviar a una tabla mediante la sentencia into nombre de la tabla. Aquí coloco into, le voy a poner aquí backup de crimen raw. Y automáticamente esto me va a crear una tabla y va a pasar todos los registros. Presiono F5, dice que el proceso se realizó completamente, 1.005.062 registros insertados. Vamos a verificar con un select todos los registros de la tabla backup crimen raw. F5 y como ven tenemos una tabla idéntica a la anterior. Verificamos, contamos, ya terminó de ejecutar la consulta. Podemos ver, ir al final, tiene 1.005.062 registros. Vamos a verificarlo a través de sentencia select count, cuéntame todo, total register from la tabla backup crimen raw. Nunca está de más verificar las veces que sea necesario y por las vías que sea necesario. Ejecutamos y confirmamos que el total de registro es 1.005.062. Continuando con el análisis, vamos a hablar de los tipos de datos que podemos encontrar en un conjunto de datos. Ellos se dividen en dos tipos, en columnas con información individual y columnas variables. Dentro de las columnas individuales tenemos aquellas columnas que identifican el registro dentro del conjunto de datos. Puede estar formada por una o por varias columnas. Todas las demás columnas van a ser variables que en su conjunto son características correspondientes a cada individuo dentro del conjunto de datos. O sea, el resto son columnas que describen características de cada individuo del conjunto de datos. Entonces, las variables
pueden ser de tipo numéricas y de tipo categóricas. Y a su vez, estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las categóricas, a su vez, se dividen en nominales y ordinales. Categóricas ordinales, como lo dice, tienen un orden natural. Por ejemplo, cuando describimos los niveles bajo, medio, alto, frío, tibio, cálido, caliente, muy caliente, o cuando definimos las calidades de una nota, por ejemplo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Las columnas categóricas nominales no tienen un orden como tal. O sea, el orden no afecta. Puede ser, por ejemplo, sexo, puede ser, por ejemplo, la ubicación, la ciudadanía, el nombre, un número de código postal. Por ejemplo, tiene un código que representa a una etiqueta, a un nombre, a una clasificación. No es más que una manera de identificarlo dentro del conjunto. Las variables numéricas y se pueden usar en cálculos. Valores discretos pueden ser valores que se pueden contar. Valores de edad, cantidad. Y los valores continuos son aquellos que se pueden medir, como por ejemplo el peso, la velocidad, la temperatura, el salario. Ejemplo de valores discretos sería el número de libros, las personas en un local, días de un mes. Ejemplos de valores continuos tenemos la velocidad de un carro, el peso de un paquete, el volumen del sonido. Vamos a clasificar entonces las columnas. La columna directorio número identifica a los valores dentro del conjunto e identifican a cada valor dentro del conjunto de datos. Tenemos las columnas de occur como una columna numérica, porque es una columna de fecha, que la fecha en sí viene siendo un valor numérico en el tiempo y se pueden hacer operaciones con esto. Tenemos la fecha del reporte, la fecha en que ocurrió, la hora en que ocurrió. Tenemos también la edad. Estas 4 columnas son numéricas. ¿Por qué? Porque representan valores y se pueden contar y se pueden medir. A continuación veremos el resto de las columnas. Tenemos, por ejemplo, el área. Es un valor numérico, pero no se puede hacer cálculo con ello. Simplemente es un valor que distingue, identifica a la jurisdicción policial. No es un código que tenga un orden a seguir, es una columna categórica nominal. Asimismo sucede con el conjunto de variables correspondientes a distritos que tienen números, pero no son usados para calcular, sino que representan una subdivisión de un área de la policía. Además de eso, tenemos la de la clasificación de los crímenes. Tenemos los crímenes con sus descripciones, son categóricos. Aquí pondríamos todos los crímenes, desde el 1 hasta el 4. Todos son números que identifican una descripción, una etiqueta con respecto a un crimen. Nombran, le dan una denominación, pero en sí no constituyen valores numéricos donde usted pueda hacer cálculos. Simplemente identifican a una etiqueta. Modecodes también, a pesar de que son números, también estos identifican a una descripción del modus operandi. El sexo. Aquí también tenemos la descendencia. Tenemos también como categóricas el código que representa cada lugar donde ocurre un delito. Fíjense que este también es nominal, no ordinal, no interesa el orden, simplemente se está dando una denominación con un código a
una etiqueta Weapons, que también vienen siendo un código que denomina, que identifica a los tipos de armas que se usan. No importa el orden, por lo tanto, es un código, es una columna categórica nominal, al igual que status es categórica y también nominal. También tenemos location, cross street. En el caso de latitud y longitud, yo los voy a clasificar como variables categóricas porque ellos no se utilizan para hacer cálculo, sino para dar una ubicación dentro de un área geográfica. En total tenemos 23 columnas categóricas. Dentro de las numéricas tenemos 4 columnas. Tenemos una columna individual que harían el total de 28 columnas. Y de ellas, cuantitativas, tenemos 4 que son las mismas anteriores de las columnas numéricas. Esas serían las cuantitativas. Y cualitativas tendríamos 23 que serían las columnas categóricas. Existe un método para obtener toda la estructura de la tabla a través de un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado se conoce como SPHEL y se ejecuta con la sentencia execute SPHEL, el nombre de la tabla, punto y coma, go. Si ejecutamos esto ahora y damos F5, aquí tendremos el resultado de la ejecución. Como ven, toda la estructura de la tabla. Cuando exploramos, vimos que la columna time occur, los valores estaban sin formato de tiempo. Vamos a ver nuevamente el conjunto completo. Select top 5 from Crimen Raw. Vamos a seleccionar, me faltó el after porque no dije qué registro, simplemente le dije la cantidad de registro, pero no le dije qué columnas. En este caso le voy a decir que todas las columnas. Entonces F5 y aquí tenemos. Fíjense que el tiempo. Aquí tenemos el problema, el tiempo. El tiempo está simplemente el valor de las horas y los minutos, pero sin los dos puntos que vendrían dándole el formato de hora. ¿Cómo podemos resolver esto para que nos aparezca hora, 2 puntos, minutos? En primer lugar, esta columna la tenemos como un tipo varchar de 5. Necesitamos una columna que sea de tipo time, que almacene hora y luego pasar los datos con el formato. Para ello vamos a dar el siguiente paso. Vamos a crear un select que seleccione el time occur from Crimen Raw. Si ejecutamos la consulta, ahí vamos a ver la columna con todas las horas. Voy a hacer que simplemente me muestre los únicos para que me muestre menos valores. Distinct, los valores únicos de tiempo. Si ahora ejecutamos, veremos los valores de las horas. Vamos a ponerlos ordenados también por uno, por la columna time. Bien, fíjense que podemos ver desde 12 de la noche a las 11:59. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer para convertir esto en un formato de hora? Pueden existir muchas formas. Yo lo haría de la siguiente. Voy a crear un case end y le voy a poner as new time occur, al nuevo tiempo. O sea, esa va a ser la columna que va a funcionar a partir de la columna time occur. Ahora yo le digo, cuando la longitud del time occur sea 4, entonces tú vas a hacer lo siguiente: left string time occur, me vas a coger los dos valores de la izquierda, más me vas a poner 2 puntos, más me vas a poner los dos valores de la derecha. ¿Cómo hago esto? Simplemente cambio la función a right para que me coja los valores de la derecha. Vamos a ver si eso es verdad. Esto aquí lo puedo poner en 00. Vamos a hacer una prueba. Fíjense que automáticamente todo lo que tenga 4 valores me lo va a llevar al formato de hora. Cuando la longitud sea 3, entonces que me ponga un 0 y que me le concatene el valor que tiene a la izquierda. Le voy a decir que en vez de 2 coja 1 y me le sume
también me le concatene los dos puntos y luego me coja los dos caracteres de la derecha, que serían los minutos. Lo mismo cuando la longitud sea de 2, control V, entonces me vas a poner a la izquierda 0, 0, 2 puntos y me vas a concatenar con los dos de la derecha. Y cuando sea de 1, cuando esta longitud sea de 1, entonces tú me vas a poner 0, 0, 2.0 y me vas a concatenar 1 de la derecha. Cuando no sea ninguno de estos casos, tú me lo vas a poner en 0, 0. Vamos a preparar la tabla añadiendo una nueva columna. Entonces vamos a alterar la tabla, vamos a modificarla, crimen raw, vamos a añadir una columna que se va a llamar new time occur, que va a ser de tipo time 0 y vamos a ejecutar. Ahí hemos creado la nueva columna, nos dice que todo se hizo correctamente y ahora vamos a actualizar la nueva columna, vamos a pasar los valores convertidos, sería update crimen raw y vamos a poner set new time occur, va a ser igual al case sin el as. La nueva columna va a ser al case, va a ser igual al case, donde where directorio número is not null. Ejecutamos y dice que fueron insertados los registros en la nueva columna. Para ello le decimos, vamos a verificarlo, le decimos select time occur, new time occur from crimen raw, lo vamos a ordenar por time occur. Como vemos, todos los valores han sido almacenados en el formato de hora, minuto, segundo correctamente. Si vamos al final, vemos que ha hecho también la actualización próximo a la medianoche. Entonces ahora podemos proceder a eliminar la columna que ya no necesitamos. Alter table, crimen raw, drop column, time occur, que era nuestra columna vieja. Si damos F5, dice que se completó la operación y ahora vamos a ver la tabla completa. Para evitarnos estar llamando a la tabla constantemente con una sentencia select larga, yo voy a crear un select y lo voy a convertir en un procedimiento almacenado para constantemente evitarme tener que escribir select after from crimen raw punticoma top 100 y vamos a ver cómo queda. Fíjense que aquí tenemos la columna directorio, la fecha del reporte, la fecha de ocurrencia, pero no tenemos la hora. Vamos al final y aquí tenemos la nueva columna con sus valores actualizados de hora. Vamos a hacer el procedimiento almacenado. Créate procedure crimen as. Exacto, ahí tenemos el procedimiento. Ahora solo nos quedaría llamarlo execute crimen, así se llamaría el procedimiento, execute crimen. Y aquí tenemos el procedimiento almacenado de crímenes para constantemente estar verificando la estructura de la tabla cuando hagamos una modificación.